panorama informativo, presentamos el segmento de opinión en la entrevista de hoy. Son las 12 del mediodía con 32 minutos. Como lo habíamos anunciado, tenemos ya la presencia de Monseñor Néstor Montes de Oca, obispo del Vicariato Apostólico de Méndez. Con él vamos a conversar justamente sobre el significado que tiene la Semana Santa. Pero antes también, Monseñor, bienvenido a Emisora Voz de Lupano. Siempre es un gusto poder dialogar con usted. Y claro, luego de eso, conocer esta Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. Bienvenido, Monseñor. Muy buenas tardes y gracias a usted por la bienvenida y el saludo, Jorgito. Y saludo con todo cariño a todos los radio oyentes de Emisora Voz de Lupano, la radio del Vicariato Apostólico de Méndez. Sí, al igual que en años anteriores, es costumbre mía el día lunes santo tener este espacio en entrevista para invitar a todos los creyentes, los católicos de nuestra ciudad y de nuestra provincia a participar en plenitud, a participar con alegría y devoción en la Semana Santa. Ustedes, desde justamente hemos iniciado el día de ayer con el Domingo de Ramos. ¿Qué significa para los católicos la celebración de la Semana Santa? En cuanto al número de días, es igual que cualquier otra semana, pero la llamamos Semana Santa o Semana Mayor por la importancia que tiene a lo largo de todo el año. La Semana Santa celebra los misterios más importantes de nuestra fe católica con miras a la salvación. Es decir, los acontecimientos que marcaron los momentos finales de la vida de Jesús en este mundo, su pasión, su muerte y su resurrección, que es el misterio grande que da sentido a la vida de todo creyente, de todo católico, y abre una puerta de esperanza al mundo en medio de tantas semillas de muerte, de dolor, de frustración, de violencia. La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos, recordando la solemne entrada de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén, tal como nos narran los evangelios. Y luego los primeros días se recuerda los momentos, los días finales de la presencia de Jesús en Jerusalén o en los alrededores. Jesús tiene intervenciones en la ciudad santa de Jerusalén o también en Betania, donde se aloja en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Y desde el Jueves Santo comienza pues una celebración más intensa, lo que llamamos el solemne Triduo Pascual, que es una sola gran celebración litúrgica distribuida en 3 partes a lo largo de 3 días. La primera parte, que queda inconclusa, la celebramos el Jueves Santo al caer de la noche, lo que se llama la Misa de la Cena del Señor. En latín dice la Misa in Cena Domini, que recuerda la institución de la Santa Eucaristía. En función de la Eucaristía se recuerda también la institución del sacerdocio con los apóstoles, cuando Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. Y también a nivel de mensajes, de enseñanzas, es como la síntesis del Evangelio. Jesús nos da el mandamiento supremo del amor, sobre todo el amor al prójimo, a ejemplo de él. Ámense unos a otros como yo los he amado, no de cualquier manera, ¿no? Y como para concretar el estilo del amor fraterno, Jesús nos hace el signo del lavatorio de los pies para indicarnos que el amor fraterno pasa a través del servicio humilde y solidario, ¿no? Que en ese entonces también, Monseñor, tiene un significado este lavado de los pies justamente que realiza el Señor. En ese tiempo entendemos que los reyes, porque se eran considerados justamente, no se los podía ver o considerar quizás que ellos iban a lavar los pies, pero Jesús tomó esa decisión. Claro, el lavar los pies era propio de los esclavos, a los dueños, a los amos y a los huéspedes de los amos cuando venían para ciertas celebraciones, fiestas o recepciones. Y por eso sorprende el hecho de que Jesús se ponga a lavar los pies. Tanto es así que San Pedro se resiste, dice, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Yo debería lavarte a ti. Y Jesús dice, tú no te dejas que yo haga este gesto, pues
no has entendido mi mensaje, entonces no tienes parte conmigo, le hace entender. Y Pedro dice, no, si es así, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Como era Pedro así, primario, impulsivo. Eso recordamos del Jueves Santo. El Viernes Santo, la segunda parte de la celebración del solemne triduo pascual comienza alrededor de las 3 de la tarde, y en esa celebración hay un signo de postración. El sacerdote se arrodilla, se postra en la tierra, recordando la pasión del Señor, que Cristo se hizo nada, se anonadó por nosotros, y es una manera pues de resaltar este abajamiento de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Luego hay la oración inicial o colecta, y luego pues tenemos 4 partes que tiene la celebración llamada la celebración litúrgica de la pasión del Señor, ¿no? Que la primera es la proclamación de la palabra de Dios sobre la pasión de Cristo. Se lee la pasión según el evangelista San Juan. Siempre los Viernes Santos se lee San Juan. Luego viene de la homilía, parte de la liturgia de la palabra. Posteriormente la segunda parte, que es la oración universal. Hay 10 peticiones universales, y de ahí toma espacio, digamos, o toma origen la oración de los fieles, que se volvió a instaurar en la liturgia católica a partir del Concilio Vaticano II, porque antes del concilio en las misas no había oración de los fieles, ¿no? Se pasaba sin más de la homilía a la renovación de la fe, al credo, y luego ya al ofertorio, ¿no? Entonces, del Viernes Santo toma inspiración lo de la oración de los fieles. El Viernes Santo son 10 peticiones universales muy hermosas, ¿no? Luego viene en la parte central, que es el rito de la presentación de la cruz, cubierta con un paño de color rojo o morado, y luego la adoración de la cruz, o siendo más exacto, la veneración de la Santa Cruz por parte de los fieles, mientras se cantan cánticos penitenciales, ¿no?, alusivos al misterio de la pasión, de la muerte del Señor. Y finalmente, la cuarta parte es la distribución de la Santa Eucaristía, ¿no?, de la comunión. De las hostias consagradas del día Jueves Santo por la noche se hace reserva en el altar llamado del monumento, y de ahí se trae nuevamente para la comunión, porque el Viernes Santo es el único día del año en que no se celebra la Santa Misa. No se celebra, justamente en recuerdo de la muerte del Señor, ¿no? Pero se comulga con las hostias que se han guardado, se han reservado el día Jueves Santo. Y después la última parte del solemne triduo pascual es la vigilia de Pascua, que comienza en la noche del sábado. En algunas partes acostumbraba siempre a la medianoche, en otras un poco antes. Nosotros, recuerdo mis primeros años aquí, lo hacíamos a las 11. Pues vimos que gente ya mayor, que problemas de salud, ¿no? Entonces anticipábamos a las 10, pero este año voy a anticipar a las 9 para que más personas puedan participar. Esta celebración dura aproximadamente 3 horas y tiene 4 grandes partes: la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia del agua y la liturgia del pan. Son 4 elementos, los 4 nos hablan de vida, ¿no? La luz, el fuego nuevo y el encendido del cirio pascual, y la iluminación de la iglesia con las velas que la gente lleva, ¿no? Y el canto del pregón pascual, que es el himno de la resurrección. La luz que vence a las tinieblas, Cristo que resucita. El segundo signo es la liturgia o fiesta de la palabra de Dios, es la que ilumina la mente, el corazón de la gente, y que ha hecho surgir la fe y nacer las comunidades, la iglesia, ¿no? La iglesia es engendrada por la palabra de Dios. Entonces se leen varias lecturas, ¿no? De por sí el ritual católico comprende 7 lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, cada una seguida por un salmo responsorial que puede ser recitado o cantado, y con una oración conclusiva después de cada lectura, luego del salmo respectivo. Por motivos pastorales, generalmente se reducen a 4 o a 3 lecturas. Yo generalmente hago 4 de las 7 lecturas en las Eucaristías nuestras. Los hermanos del Camino Neocatecumenal, por ejemplo, que es un grupo católico que tiene como su fuente justamente en la Pascua, ellos hacen la vigilia pascual desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.
y ahí leen pues todas las lecturas, hacen unas resonancias, todo algo muy hermoso. Yo les he acompañado en 2 ocasiones, ¿no? Pero claro, cuando uno está ahí cansado toda la Semana Santa, quedarse toda la noche y luego al día siguiente misas, entonces este año ellos buscaron otro sacerdote, porque generalmente yo les acompaño los sábados en la misa que tienen ellos aquí en nuestra unidad educativa Camilo Gallegos Domínguez, pero esta vez hay un sacerdote que les va a acompañar. Entonces la vigilia pascual, las lecturas son largas y son una síntesis de la historia de la salvación para entender el misterio pascual de Cristo. Después viene el canto solemne de la gloria, se encienden las luces de la iglesia, se tocan las campanas, las campanillas, es el momento festivo de la resurrección. Luego se lee la lectura de la carta de San Pablo a los romanos del Nuevo Testamento y se proclama el evangelio de la resurrección, ¿no? Con el aleluya cantado antes del evangelio. Después viene la homilía y concluye así la liturgia de la palabra. Entonces, liturgia de la luz, liturgia de la palabra. Luego viene la liturgia del agua, otro signo de vida. El agua que simboliza la muerte de los egipcios y la liberación de los judíos, el agua que purifica, el agua que salva, que vivifica. Y se hacen los bautismos, ¿no? Se bendice el agua, solamente se pone el cirio pascual en la fuente bautismal y luego pues se hace todo el rito bautismal. Esta ocasión también voy a bautizar varios, entre niños, incluso jóvenes, ¿no? Y adultos. Y terminado ya el rito del bautismo, se hace la renovación de las promesas bautismales para todos los fieles presentes, en este caso en la catedral, o en la iglesia también cuando hacen los párrocos en su parroquia. Y se hace la aspersión con el agua bendita mientras se canta un canto alusivo a la resurrección. Y así termina la liturgia del agua. Y viene la última parte, que es la liturgia del pan, la liturgia eucarística, porque Cristo resucitado manifiesta su presencia y su fuerza salvadora justamente en la Eucaristía, que es el sacramento de la presencia misteriosa del resucitado, que al recibir con fe la Eucaristía nosotros nos llenamos de esa energía del resucitado para seguir viviendo en santidad y prepararnos a nuestra propia resurrección, de acuerdo a las palabras de Jesús, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi cuerpo, es mi carne, para que el mundo tenga vida, ¿no? Ahora, Monseñor, también es importante justamente, ¿cuál sería la posición que como cristianos, en este sentido, deberíamos nosotros adoptar durante esta Semana Santa? Bien, siendo una semana especial, debemos disponer el ánimo para participar de una manera adecuada en la Semana Santa. De la misma manera que la gente se dispone para los feriados, celebraciones festivas. Por ejemplo, cuando hay la Navidad, hay toda una disposición anímica especial, incluso los cánticos, los adornos, que nos llevan a un ambiente especial, único, de vivir lo que es el misterio de la encarnación del Señor. En el ámbito mundano, cuando llega el carnaval, la gente se dispone. Hasta dice la canción, a la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, ¿no? Y la gente se dispone para ir a la playa, para ir a los bailes, para las comidas. O sea, hay una disposición anímica e inclusive en cuanto a la vestimenta, en cuanto a los lugares, adecuada a eso. O sea, el ánimo se dispone para ello. Si vamos a celebrar como creyentes católicos la semana más importante del año, la disposición es de vida espiritual, de recogimiento, de fervor, de oración, de sacrificio, por eso el ayuno que se hace, y de solidaridad, ayudar a los pobres, a los necesitados. Hemos hecho la campaña Múnera, pero mucha gente se ha olvidado de llevar la ofrenda para Múnera. Yo les he dicho ayer en la catedral y se lo digo ahora a todos en las parroquias, si se olvidaron, no importa, es humano el olvidarse, pero hay que rectificar los errores, ¿no? Los olvidos. Entonces, cualquiera de estos días lleven la ofrenda Múnera, que es para la solidaridad, para los más necesitados. No es para el obispo, no es para el párroco, no es para el vicariato, es para la gente más necesitada a través de las obras sociales que la Iglesia Católica tiene, a nivel nacional y a nivel del vicariato, ¿no? A nivel nacional, el 50% de lo que se recoge en cada diócesis o vicariato es entregada a la Pastoral Social Nacional, Cáritas del Ecuador, para los proyectos de atención nacional a los más necesitados, y el otro 50% queda en cada jurisdicción, vicariato, diócesis, para atender justamente los casos de emergencia de personas que llegan pidiendo ayuda, ¿no? Y que a veces si nosotros no recibimos de parte de los fieles, ¿de dónde vamos a sacar? Nosotros no tenemos la varita mágica para sacar ofrendas solidarias, ¿no?
Entonces, el ambiente debe ser eso. 3 caminos, ¿no? Primero, oración, a partir de la palabra de Dios. Luego, sacrificio, purificar nuestra alma, hacer algo de ayuno, de abstinencia. Y la solidaridad, ensanchar el corazón y ser generosos con la gente que sufre. Porque la pasión de Cristo no terminó con su sacrificio. Cristo sigue hoy padeciendo en las personas, en los fieles, en los seres humanos que siguen sufriendo en su cuerpo o en su espíritu. Y lo dijo él mismo, ¿no? Todo lo que ustedes hagan por estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacen. Y San Pablo dice, nos falta todavía sufrir en nuestra carne mortal lo que falta aún a la pasión de Cristo, para completar la pasión de Cristo. Entonces, con fe asumimos esta actitud. Yo quería recordarles que el solemne triduo pascual, que es el núcleo celebrativo fundamental de toda la vida cristiana a lo largo del año litúrgico, es una sola celebración distribuida en 3 partes y a lo largo de 3 días. De tal manera que yo invito a los católicos a participar en las 3 celebraciones para que tenga sentido. Es como cabeza, tronco y extremidades, no vamos a quedar solo con la cabeza, solo con el tronco, solo con las extremidades, las 3. Entonces, no, alguna persona dice, no, yo voy el jueves y con esto es suficiente. No, queda inconcluso la celebración. Debemos ir a las 3 celebraciones. Y ustedes ven como un detalle, cuando termina la misa de Jueves Santo no se da la bendición a la gente como en las otras misas, porque queda pendiente, queda inconcluso. El Viernes Santo, cuando inicia la celebración, no se hace en la señal de la cruz, porque simplemente se retoma con la oración colecta. Quiere decir que se continúa la celebración que quedó inconclusa el jueves, se continúa el viernes, y cuando termina la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo, tampoco se da bendición, queda asimismo pendiente e inconclusa. Y cuando comienza la vigilia pascual, no se comienza con la señal de la cruz, sino con una monición y una invitación y una oración de bendición del fuego nuevo. Y todo eso termina, lo que inició el jueves solemnemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, termina el sábado santo por la noche, la vigilia pascual, con una solemne bendición pascual. Entonces sí, se ha hecho pues la celebración en conjunto, completa, desde el jueves, pasando por el viernes y el sábado. El jueves es el simbolismo. Lo que se celebra el jueves es en germen, en símbolo, lo que se va a vivir el viernes y el sábado. El viernes es la dimensión de la oscuridad, del sufrimiento, de la pasión, de la muerte. Y la vigilia pascual es la dimensión del triunfo, de la vida que triunfa sobre la muerte, de la luz que vence a las tinieblas, de la alegría que se sobrepone al dolor, ¿no? Sin duda, escucharle hablar, Monseñor, nos llena de mucho conocimiento, y en este sentido también le quería consultar. Antes, recuerdo cuando era niño, se celebraba el tema de la Semana Santa durante los 7 días de la semana. Poco a poco esto se ha ido perdiendo, lo hemos dejado quizás tanto para el jueves, para el viernes. Varias instituciones programan, lo ven esto como un feriado, como si fuera vacaciones, pero realmente usted ya lo ha dicho muy bien, la posición que debemos tener como comunidad cristiana católica pues es realmente estar en oración, en ayuno, en este sacrificio. ¿Qué hacer justamente para que las nuevas generaciones no vayan tomando esta Semana Santa quizás como algo banal o sin sentido? Sí, la evolución de la sociedad en los últimos años ha hecho de que el laicismo, la visión laical, se sobreponga a la visión de fe. Y entonces la gente en general mira la Semana Santa como un feriado más, un feriado largo. Sigue llamándose Semana Santa, pero de santa para mucha gente no tiene nada. Es la semana de playa, es la semana de montaña, de ir a la montaña, es la semana de paseos por la ciudad. Inclusive hay un cierto folclore de tipo religioso, pero no motivado por la fe, sino más bien por lo cultural, ¿no? Recorrer las 7 iglesias, ir a los museos, a un concierto de música sacra. Lo que yo invito es a los creyentes a mantener nuestra identidad creyente, cristiana, católica, durante todos los días. Hay intensidades diversas en la celebración de esta semana. Por ejemplo, el Domingo de Ramos es muy intensa, muy lindo. Lunes, martes y miércoles es un poco más sereno, más tranquilo. Jueves, viernes y sábado tiene mayor intensidad, y el domingo, que es la Pascua, ¿no?
Pero a lo largo de toda la semana hay un hilo conductor. Es acompañar a Cristo, primero en su entrada en Jerusalén, en su entrada triunfal en Jerusalén el domingo, en vivir con perfil bajo, podemos decir, los últimos días, lunes, martes, miércoles, haciendo lo que Jesús hacía, predicar el Evangelio, encontrarse con la gente, visitar a sus amigos, obrar milagros, en fin. Y luego ya desde el jueves se entra ya en la celebración del misterio, cuando Jesús celebra la última cena con los apóstoles, y luego de la última cena viene ya la oración en el huerto de los olivos, y Jesús es tomado prisionero al término de su oración angustiosa y comienza toda la pasión, ¿no? El día viernes debe ser sobre todo un día de reflexión, una pausa de reflexión, de oración. Incluso la música que uno busca debe ser también música entonada en lo espiritual. Ya tenemos tantos días para lo material, al menos reservemos eso para lo espiritual, hagamos algo de penitencia, de sacrificio, por gratitud al Señor y por imitación de Él, ¿no? Sabiendo que la realidad de este mundo un día tendremos que dejarla, tarde o temprano, queramos o no. Y luego de que nuestro paso por esta vida, el día de nuestra muerte, ¿qué esperamos? ¿Qué se abre? Debemos en este mundo cultivar lo definitivo. A mí me llama la atención, por ejemplo, gente que se construye unas mansiones enormes, ¿no? Y luego al poco tiempo muere. Dice, y esa persona que construye esa mansión con piscina, con tantas ventajas, no se lleva nada de eso, ni esa mansión le sirve después de muerto. Si esa persona hubiese entendido que lo importante era construir lo definitivo, su morada definitiva junto a Dios en los valores espirituales, en la oración, en la santidad de vida, en la solidaridad, quizá hubiese cambiado de actitud. Mucha gente sigue el camino de este mundo, buscando la felicidad en el tener, en el gozar, en el poder que ejercen los demás, o en el aplauso, en el figurar, en la fama, ¿no? en destacarse ante los demás. Todo eso es efímero, es pasajero. Lo que realmente nos consolida son la fe, la esperanza y el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo único que nos llevaremos después de nuestra muerte. Entonces, la Semana Santa nos invita a mirar las cosas desde esta perspectiva, que a un día, así como Jesús dejó este mundo, murió, fue sepultado y resucitó, un día nos tocará el turno. Nos queramos o no, aquí quedan nuestras chequeras, nuestras billeteras, nuestras tarjetas de crédito, nuestros vehículos, nuestras casas, nuestros títulos. Ahí queda todo. ¿Y qué va a ser después de nosotros? ¿Qué? Algunos ni siquiera quieren tocar el tema, ¿no? Lo más importante es lo que está por venir, no lo que tenemos aquí, no lo que dejamos de esto. Y si dejamos algo, que dejemos huella, y huella positiva, como Jesús, de quien se ha dicho, pasó por el mundo haciendo el bien. Y aquí, monseñor, quisiera consultarle también la importancia de la oración, porque mucho se ha dicho, ¿no?, que quizás hay personas que no pueden comunicarse con el Señor, tienen ese recelo. Pero también en entrevistas que he tenido con el padre Daniel, él ha dicho, la oración es tan sencilla como la que usted y yo mantenemos en este momento. Usted se puede comunicar así. Es un diálogo amistoso, afectuoso, decía Santa Teresa de Ávila, que era Santa Teresa de Jesús, maestra de oración en la iglesia, y le decían, a ver, dé una definición usted, ¿qué es la oración? Y en vez de decir, la oración es esa relación interpersonal entre la dimensión divina y la dimensión, no. Ella decía, es hablar de amores con quien sabemos que nos quiere mucho. Una definición tan sencilla, es decir, es un diálogo amistoso, afectuoso, entre Dios, que nos conoce, nos ama, nuestro mejor amigo, y nosotros. ¿De qué hablamos en eso? Hablamos de todo, como cuando yo me encuentro con una persona querida, le cuento lo que me ha sucedido, mis inquietudes, le pido disculpas si le he fallado, le ofrezco algo. Eso es vivir una relación serena, amistosa, feliz, contenta con Dios, como con la persona que más nos quiere, nuestro amigo. Y este es un tiempo propicio para la oración, porque ya vivimos muy disparados en tantas cosas. Tenemos nuestra mente metida en tantas preocupaciones que no nos damos espacio para encontrarnos con nosotros mismos y menos aún con Dios. Y a veces tengo la idea de que nuestra vida es como esos ríos nuestros de la Amazonía después de una lluvia intensa que bajan todo en forma torrentosa, todo turbios y golpeándose las aguas, ¿no?
Solamente cuando llegan a un remanso y se calman, se vuelven transparentes. Es lo que debemos hacer esta Semana Santa, hacer un stop, una parada, entrar en nosotros mismos y a contacto de la palabra de Dios y de la celebración de estos días, ponernos en sintonía, conectarnos con el Señor para que Él con su gracia nos ilumine y con su misericordia nos perdone y nos haga sentir renovados y felices, ¿no? Yo quisiera también invitar el día de mañana, el martes santo, en nuestro vicariato celebramos la solemne misa crismal. Generalmente esta misa se celebra en las diócesis y arquidiócesis el jueves santo por la mañana, pero en el vicariato nuestro y en otros vicariatos, por las distancias que no permitirían el jueves santo estar presentes a todos los sacerdotes, lo hacemos el día martes para que venga, ojalá, todo el clero, todos los sacerdotes, tanto diocesanos como salesianos y los diáconos permanentes. Estaremos mañana reunidos en la catedral a las 10:30 en esa solemne Eucaristía en la que los sacerdotes renovarán sus votos o promesas sacerdotales, en la que vamos a bendecir los óleos de los que se bautizan, los catecúmenos, y el óleo de los enfermos, y consagrar el crisma. El obispo, junto con los sacerdotes, consagra el crisma, que es el óleo más sagrado que tiene la iglesia. Lo utilizamos sobre todo para la confirmación, para consagrar los templos, los altares, y también como un anticipo para el bautismo, ¿no?, que se le da al final del rito bautismal. Después de derramar el agua bautismal al niño, se da un anticipo del don del Espíritu Santo en el bautismo, ¿no? Y en plenitud se lo da durante la confirmación. En la misa crismal se pone de manifiesto lo que es la estructura fundamental de la Iglesia Católica: obispo, presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas, laicos comprometidos, ministros laicos y pueblo de Dios en general. Ahí está la estructura básica de toda la iglesia, ¿no? Toda diócesis es una iglesia, es el esquema fundamental de la iglesia, donde está el obispo, su clero, sus sacerdotes, sus diáconos, los religiosos que están en el lugar, los laicos comprometidos, agentes de pastoral, ministros laicos y el pueblo de Dios, ¿no? Yo he invitado para el día de mañana a todos los sacerdotes y diáconos del vicariato. No todos podrán venir por las distancias o por situaciones de salud, pero la gran mayoría va a estar presente, ¿no? Estarán también presentes, he invitado a delegaciones de los centros educativos fiscomisionales presentes en nuestra ciudad de Macas, del Colegio Don Bosco, Unidad Educativa Don Bosco de los Salesianos, de la Unidad Educativa María Auxiliadora de las Madres Salesianas y de la Unidad Educativa Purísima de Macas, que es del vicariato. Estarán también en la catedral. Y todas las personas que puedan participar, jóvenes o adultos, igualmente están invitados. Estarán también todos nuestros seminaristas. Es una fiesta, la fiesta de nuestra iglesia, y se anticipa la fiesta del sacerdocio, recordando que el Jueves Santo es la institución del sacerdocio, pero nosotros lo anticipamos a la misa crismal el día de mañana. Así que invito a todos a participar en esta celebración, que también será transmitida por nuestra emisora a quienes no puedan estar presentes. Son las 13:01. Como siempre, es un gusto mantener un diálogo con Monseñor Néstor Montes de Oca. En la parte final realicemos entonces la invitación a la ciudadanía en general del cantón, de la provincia y también que nos escucha a nivel del mundo, para que justamente esta semana la podamos vivir en adoración y también podamos revivir esos valores, como usted lo decía, valores espirituales propicios para esta Semana Santa, Monseñor. Sí, yo quisiera invitar a todos los creyentes, tanto a los que residen en Macas como los que residen en la provincia de Morona, Santiago y en otros lugares a donde llega la cobertura de nuestra emisora, a vivir esta Semana Santa de una forma diferente a la que hemos tenido en años anteriores. En primer lugar, a vivir esta Semana Santa como si fuera la primera Semana Santa que tenemos la oportunidad de vivirla a conciencia y con seriedad. En segundo lugar, a vivir esta Semana Santa como si fuera la última Semana Santa que tenemos en la vida, porque nadie tiene la vida comprada y no sabemos si de aquí a un año estaremos todos presentes. Hay mucha gente que el año pasado escuchaba el mismo mensaje y que hoy no están. Jóvenes, niños, adultos, ¿no? Entonces, a vivir como si fuera la última. Y si es la última, ponemos todo nuestro empeño, porque no habrá otra después, ¿no? Sino ya la Pascua definitiva. Y finalmente a vivir la Semana Santa como si fuera la única Semana Santa
que Dios nos concede en la vida para poder pregustar ya en el mundo lo que serán los bienes espirituales que un día participaremos en plenitud en el reino de Dios después de nuestra muerte. Que la Semana Santa la vivamos en los distintos lugares donde residimos, no solo en Macas. Por supuesto, aquí en Macas es el núcleo fundamental porque es la sede del vicariato, está la catedral, es la ciudad principal de nuestra provincia, la capital. Pero la Semana Santa la deben vivir en todos los lugares, en todas las parroquias eclesiásticas de la provincia y en las distintas comunidades que pertenecen a cada parroquia eclesiástica, alrededor de su párroco, o de un diácono, de misionero, agente de pastoral, ¿no?, que nos ayude a vivir la Semana Santa en plenitud. Que vivamos este triduo pascual, sobre todo el día jueves, el viernes y el sábado, con seriedad, con fervor, con alegría y con mucha esperanza. Y que la Pascua nos encuentre a todos más purificados en nuestra vida espiritual, más motivados para los valores espirituales y éticos y más unidos como verdaderos hermanos que compartimos una misma fe y una misma esperanza.